Bueno, para comenzar, quería decir que Dios hace un acompañamiento espiritual y emocional con nosotros. Desde el principio, Dios crea este planeta, crea con todas las condiciones, todas las comodidades, como para ubicar al hombre y empezar a tener una relación cercana, íntima, Dios con el hombre. El hombre peca, se aleja de Dios. Entonces Dios diseña un plan para volver a restaurar esa comunicación, esa relación con Él y poder continuar con ese acompañamiento emocional y espiritual que Él hace con nosotros, con el hombre. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de los mensajes de algún predicador que escuchamos, lo hace a través de la oración que nosotros levantamos a Él, lo hace a través de estudios bíblicos, lo hace a través de charlas. El Señor va haciendo ese acompañamiento emocional y espiritual con nosotros, que lo necesitamos. Necesitamos esa relación con Él. Creo que en toda esta charla, si hay un hilo conductor en toda la charla, va a ser eso, que Dios quiere tener esa relación íntima, cercana con nosotros, con las personas. En el bosquejo que les pasé anteriormente, creo que lo han visto, puse el comentario de Jetro con Moisés. Y vimos que Jetro se le acerca a Moisés, mira todo lo que está haciendo, cómo Moisés, con toda esa responsabilidad encima, conducía al pueblo de Israel, tenía que escribir el Pentateuco, tenía que entrar en la presencia de Dios, tenía que atender a su familia. Moisés tenía muchas responsabilidades, Jetro lo ve, entonces vamos a tomar el ejemplo de Jetro para después ir desarrollando un poco todo este tema. Jetro, lo primero que hace, vamos a ver lo primero que hace, vamos a leerlo en Éxodo capítulo 18, versículos 14 al 23. Son unos cuantos versículos, pero me parece interesante leerlo para que podamos ir viendo después todas las partes, ¿sí?, que Jetro hizo y tenemos reflejado en la palabra de Dios para que nosotros nos sirva de ejemplo. El versículo 14 de Éxodo capítulo 18, el versículo 14 comienza diciendo: al ver el trabajo que Moisés se tomaba, su suegro le dijo: ¿por qué te tomas todo ese trabajo? La gente acude a ti desde la mañana hasta la tarde, ¿por qué te dedicas a atenderlos tú solo? Y Moisés le contestó: es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tiene dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón entre ellos. Yo le hago saber las leyes y enseñanzas de Dios. Pero su suegro Jetro le advirtió: no está bien lo que haces, pues te cansas tú y cansas a la gente que está contigo, la familia. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en el lugar del pueblo y presentarle esos problemas. A ellos, al pueblo, instrúyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti te toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas, y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes te los traerán a ti y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de encima y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena, podrás resistir. La gente, por su parte, se irá feliz a su casa. Aquí Jetro miraba lo desesperado que habrá estado Moisés, me imagino, con toda esa actividad, se preocupa por él, o sea, los pasos que vamos viendo, ¿no? Jetro se preocupa lo ve a Moisés. Luego, ¿qué hace? Hace algunas preguntas, lo escucha.
a Moisés en lo que le pasaba, lo que hacía, y entonces después le dice que tome la decisión en Dios, que busque a Dios para tomar la decisión. Creo que fue muy sabio, y por eso lo tenemos en la palabra de Dios, lo que Jetro hizo con Moisés. Ahora para comenzar, este acompañamiento emocional y espiritual se va entremezclando en todo lo que vamos diciendo, porque muchas veces no podemos diferenciar esto para emocional y esto para un acompañamiento espiritual. Vamos a ir mezclando. Yo lo voy a intentar separar un poco. Al principio voy a hablar sobre el acompañamiento emocional y luego espiritual. Pero muchas cosas se comparten, ¿sí? Son parte una de la otra. En principio, hay que estar atentos a las personas que nos rodean, ¿sí? Ver la necesidad que tienen las personas de Dios. Porque hay amigos, hay vecinos, hay familiares, hay compañeros que pueden estar pasando por alguna necesidad y nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Para poder acercarnos y poder hacer este acompañamiento. Si son creyentes o no son creyentes, no importa, en esta parte vamos a incluirlo a los dos. En el bosquejo que yo les pasé anteriormente, había una pregunta y decía, ¿de qué forma podemos acompañar a estas personas para hacerle este seguimiento o esta contención? Y lo hice esta pregunta para que ustedes vayan pensando. Lo que hay que hacer es acompañar lo más personal posible. O sea, si lo podemos hacer persona a persona, mejor. En este tiempo, creo que ahora se están habilitando con algunos permisos, poder ir y hacer reuniones de pocas personas o visitar a un amigo. Si pedimos autorización, hagámoslo para hacerlo de persona en persona. Esto va a servir mucho más así. Pero si no, podemos usar este medio, videoconferencia a través de Zoom o de WhatsApp, que también se puede hacer videos, conferencias, o si no, por llamadas por teléfono. Pero hay que hacerlo lo más personal posible, lo más cercano posible. Estos son tiempos diferentes, difíciles para muchos, con mucha incertidumbre, tanto es así que un hermano de la iglesia me comenta que está angustiado, está preocupado, porque no sabe si esta pandemia, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y estaba preocupado por sus hijos, si van a pasar por la gran tribulación. Si esto era parte de las plagas, de las copas de ira que el Señor iba a derramar con las pestes. Entonces yo le digo de que mi forma de pensar, lo de la palabra de Dios y pensamiento es que nosotros vamos a ser, la iglesia, arrebatada antes que venga la gran tribulación. Es una forma de pensar, yo que tengo el pensamiento premilenialista, que el Señor Jesucristo viene antes del milenio y no vamos a pasar la gran tribulación. No es el tema, avancemos. Hay otra hermana de la iglesia que me dice que su hijo está con miedo, está preocupado, está apartado del Señor hace 10 años, cuando tenía 14 años abandonó el camino del Señor, obviamente ahora tiene 24 años, y lo ve angustiado tanto que se puso a leer la Biblia solo. Entonces me lo dijo, entonces yo me acerco hasta la casa, voy hasta a su domicilio, pero me quedo en la puerta, no entro, no tengo, tengo un contacto lejano, digamos, ¿no? Desde lejos. Le digo a este muchacho, que me presento, obviamente, la madre me presenta, y le digo al muchacho este que si quiere tener charlas conmigo a través de Zoom, y si podríamos hacer un discipulado para poder charlar, y me dijo que sí. Entonces empecé este discipulado con este muchacho. Él me dice, bueno, ya tuvimos 3 lecciones de este discipulado con charlas, después de tener la lección propiamente dicha, después charlamos sobre sus dudas, su vida, y yo trato de guiarlo y de hacer este acompañamiento espiritual, ¿sí? Una persona que está necesitada de contención.
Entonces, es importante que nos fijemos y nos preocupemos por las personas que nos rodean para poder hacer este acercamiento, este acompañamiento. Si así están los creyentes, imagínense cómo están las personas sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, perdidos en el mundo ante la angustia de las enfermedades. Tenemos que ver las necesidades, ¿sí? Si vemos la necesidad de las personas, entonces le vamos a poder hablar de Jesús. ¿Por qué pongo de Jesús en esta vista? Porque nosotros vamos a ser los medios o vamos a ser instrumentos de Dios, vamos a hacer lo que contengamos a las personas, pero el que obra en la persona es Dios, es el Señor Jesús, ¿sí? Nosotros somos los medios, podemos tener la palabra de Dios para decirles, pero el que obra en la persona, el que le va a quitar el temor, el que le va a sacar las dudas, el que va a transformar la vida de esta persona, es Dios. Ahora bien, para poder hacer este acompañamiento, necesitamos de Dios. Y Dios nos dio regalos. Y no voy a hablar de dones, no voy a hablar de talentos, ni de las capacidades que tenemos para poder acompañar a las personas que sí tenemos, ¿sí? Esos dones y esa capacidad y esos talentos. Pero no voy a hablar de esto, sino voy a hablar de dos regalos que Dios nos dio, y solamente dos regalos que Dios nos dio para poder hacer este acompañamiento. Vamos a hablar del primer regalo. El primer regalo que Dios nos dio lo vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El primer regalo que recibimos de Dios es su paz. ¿Sí? Hago hincapié en esto porque la paz que recibimos de Dios es lo que nos va a hacer sentir bien, seguros, fortalecidos para poder hacer ese acompañamiento. Porque la paz que el mundo ofrece es como dice la definición, es ausencia de guerra, ausencia de conflicto. La paz que el mundo ofrece es frágil, es inestable, en cualquier momento se rompe. Esa es la paz que brinda el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la paz que da Jesús? ¿Cuál es la diferencia de esta paz que da Jesús? Primero, saca el temor. Segundo, nos da tranquilidad y seguramente nos da seguridad. ¿Sí? Así tenemos que estar fortalecidos en Él para poder hacer este acompañamiento, ¿sí? Y la diferenciación de la paz. Y tan importante es la paz que cuando vemos a una persona, o sea, la tomamos esa importancia cuando vemos a una persona desesperada, angustiada, desorientada, entonces vemos qué importante que es la paz, ¿sí? Y la paz que da Jesús. Ahora hay otro regalo, ¿sí? que también tenemos. Y el otro regalo lo vamos a ver en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice así, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También voy a leer, que no está ahí, el versículo 26 del mismo capítulo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que que deben recordar, que yo les he dicho. Estos son hermosos regalos que el Señor nos ha dado para poder hacer este acompañamiento, porque el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos enseña, ¿sí? Para poder hacer este acompañamiento y nos da la palabra justa, ¿sí? Para esta persona a la cual nos vamos a acercar.
Y tenemos que entender que las personas necesitan esta paz que da Jesús. Necesita esta vida abundante que nosotros disfrutamos, que necesitan reconciliarse con Dios. Y este acompañamiento debe guiarlos hacia este objetivo, ¿sí? De que se reconcilien con Dios. Y el Espíritu Santo va a ser el que nos va a dar la capacidad de las palabras para poder hacerlo. Ahora bien, ¿hay impedimentos? Siempre hay impedimentos. Un poco Damaris va a ver similar estos impedimentos que ya lo ha visto en otro PowerPoint. Nuestras acciones hablan más fuertes que tus palabras. De acuerdo a nuestro testimonio, puse algo gracioso ahí, obviamente, nuestro testimonio va a hacer que podamos hablarle del Señor si es buen testimonio, y si es mal testimonio, posiblemente no podamos hacer este acompañamiento, ¿sí? Porque las personas continuamente se están fijando en lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Otro impedimento que podemos ver son temores. Y temores, hay diferentes temores que podemos sentir en hacer un acompañamiento. El primero que puse, nos asusta hablar de Jesús a una persona que no conocemos. Si vamos a hacer este acompañamiento a alguien que no conocemos, puede ser que nos dé temor. Puede ser que tengamos temor de que nos saquen un tema de que no sepamos cómo contestarle. En este caso tenemos que decirle, si es conocido y si lo podemos ver en otro momento, bueno, lo voy a ver, voy a buscar la respuesta y después te digo. O no tengo el conocimiento suficiente de la Biblia. Y para esto quería leerles otro versículo que está en Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12, que dice así: cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. El conocimiento de la palabra de Dios es necesario, es bueno y lo tenemos que hacer. Es más adelante vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Pero lo importante es nuestro testimonio, es lo que Dios hizo en nuestra vida y poder contárselo a las personas para contenerlas, para orientarlas y guiarlas hacia el Señor. Entonces el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos va a dar esa palabra para poder hacerlo y hacerlo bien. No tenemos que tener estos temores. Ahora bien, vamos a comenzar a ver cómo podemos hacer este acompañamiento. Tenemos que empezar escuchando. ¿Se acuerdan lo que estuvimos diciendo de Jetro con Moisés? Jetro primero vio, pero luego hizo preguntas para que Moisés hable y pueda exteriorizar lo que le estaba pasando. Es muy necesario escuchar, prestarle atención, pasar tiempo con la persona a la cual vamos a hacer este acompañamiento. A lo mejor, si tenemos poco tiempo, podemos preguntar un par de cosas, pero busquemos el momento para pasar más tiempo con esta persona y poder hacer bien este acompañamiento, para poder escuchar todo lo que tiene que decirnos. Cuando cuando estemos escuchando, vamos a conseguir dos cosas. ¿Sí? En principio, dos cosas. Primero, que la persona se desahogue, saque todo lo que tiene en su corazón, en su mente, y pueda expresar todos sus sentimientos. Eso lo va a hacer primero. Si la persona es muy callada y no se expresa, empezar a hacer preguntas, ¿sí? Preguntas que lleven a la persona a que nos cuente, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo en este tiempo? Te veo preocupado. Entonces, que esta persona empiece a charlar sobre estas cosas. Y la segunda cosa que conseguiremos es que nos va a contar qué es lo que le preocupa, para que nosotros podamos guiarlo efectivamente, con más precisión. ¿Sí? Si sabemos qué es lo que le preocupa, vamos a ir conduciéndolo mejor a esta persona hacia
hacia que se sienta mejor en principio, porque estamos hablando del acompañamiento emocional. Ahora vamos a continuar mezclando un poco más. Lo que voy a decir ahora es para hacer el acompañamiento emocional, también el acompañamiento espiritual. Porque a las personas siempre hay que escucharlas, siempre hay que escucharlas, siempre hay que hacerles preguntas para que hablen, si no, no están con todo, seguir haciéndoles preguntas y poder saber qué es lo que necesitan en particular. En este caso, también. Y hay dos claves que pongo acá para poder acompañar a las personas espiritualmente hablando. Ahora sí vamos a hablar en la parte espiritual. ¿Cómo vamos a acompañar a esta persona? Lo primero que voy a decir que hay que acompañar para acompañar a las personas es que nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios. Si nosotros no estamos cercanos a Dios, si nosotros no tenemos esa relación íntima, fuerte con Dios, no vamos a poder acompañar bien a una persona espiritualmente. En la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 34, versículo 34 y 35, yo voy a leer los dos versículos, el 34 y el 35, dice así: Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Al ver los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar nuevamente con el Señor. Moisés estaba radiante, ¿sí? Radiaba, ¿sí? Porque había pasado tiempo en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Así nosotros tenemos que pasar tiempo en oración. Cuando vamos a Dios en oración, es cuando entramos al lugar santísimo, a esa misma presencia con el Señor, para poder tener esa relación, esa comunicación, para poder recibir de Dios. Más tiempo tengamos de intimidad con el Señor, mejor vamos a poder hacer este acompañamiento espiritual. La segunda clave que yo pongo en esta vista es involucrarnos en sus labores. Dios, como dice Jesús en el Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús les dijo, le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es necesario, ¿sí?, que nosotros vayamos a involucrarnos en la tarea que Dios ya está haciendo. Dios está obrando. Así como está obrando en vos, está obrando en mí, está obrando en las personas que nos rodean. Y tenemos que ver de qué forma Dios está obrando, ¿sí? Y si vemos que esta persona se da porque nos pide un motivo de oración, entonces Dios está haciendo algo en su vida porque nos está buscando a nosotros para que oremos por él, ¿sí? Entonces es el momento de hacer un acompañamiento espiritual con esa persona. Empezar a meternos, a involucrarnos en las tareas, en las labores que Dios ya está haciendo. Cuando servimos al Señor, cuando servimos a nuestro prójimo, Dios nos utiliza para su gloria y para su honra. Entonces nos llena del Espíritu Santo. El llenarnos del Espíritu Santo parece algo muy místico, muy espiritual. ¿Quién puede ser lleno del Espíritu Santo? La verdad que cuando le servimos, cuando estamos haciendo algo para la gloria de Dios, al servicio del Señor, Dios nos llena del Espíritu Santo. Lo sintamos o no, el que nos va dictando algunas palabras, el que nos va mostrando qué decir, o mostrando a la persona que tenemos que ir a hablarle del Señor, es el Espíritu Santo. Porque estamos guiados, porque está en nosotros. Y en ese momento preciso nos llena el Espíritu Santo para recibir esa indicación que proviene de Dios. O sea que
el que nos ayuda a hacer ese acompañamiento emocional y espiritual es el Espíritu Santo. Ahora bien, hay que buscar el momento oportuno, y estamos hablando del acompañamiento espiritual. El momento oportuno para poder estar con esta persona y estar pasando tiempo con esta persona, orando y leer la Biblia juntos. Es importantísimo. Por ejemplo, con este muchacho, el cual le estoy haciendo el discipulado, en esta tercera lección que tuvimos el jueves, lo hice orar. Me decía de que él no ora en voz alta, de hace años que no ora en voz alta, y yo lo hice orar, y él me dijo que se sintió como que estaba dando un examen. Pero se puede orar hasta a través de Zoom, así como lo hicimos nosotros al comenzar esta charla. Se puede orar por Zoom, podemos leer la Biblia en Zoom, como lo estamos haciendo, con la persona haciendo este acompañamiento. Y es muy importante. Si es creyente, esta persona a la cual estamos haciendo el acompañamiento, más allá de escuchar, como dijimos antes, ¿no? De escucharlos, hacerle preguntas, ver cómo se siente, que pueda exteriorizar lo que está sintiendo, dedicarle tiempo y no decirle voy a orar por vos, en otro momento yo voy a estar orando, después te pregunto cómo estás. No, estar con él y orar con él es necesario. Y decirle que esta barca en la cual está subida, está sentado Jesucristo. Jesús está sentado en esta barca donde se desenvuelve tu vida. Y en medio de la tormenta vos podés acudir a Jesucristo para que te ayude, te sostenga, te fortalezca. Si necesitas pedir perdón, anda a Él, que Él perdona todo pecado. Si estás lejos de Él te espera con los brazos abiertos para abrazarte, contenerte y perdonarte. Si no es creyente, esto sí es creyente, si no es creyente, ahí cambia un poco el tema de conversación y Dios nos da una misión con el no creyente. Esta misión que Dios nos da, la encontramos recién cuando Damari se iba a leer el pasaje bíblico al comenzar, yo digo, uy, ya me va a sacar el versículo. Justamente leyó hasta el 19, y yo tenía programado el versículo 20, que dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos una misión, tenemos un objetivo. Dios nos utiliza con un propósito. Nuestra vida tiene un propósito importante. Cuando decimos que somos embajadores, es que vamos a un lugar que no es el propio, vamos a un lugar a hablar o dar un mensaje de parte de alguien que no somos nosotros. O sea, el embajador va a un lugar para hablar de un mensaje de otro. Ahora bien, nosotros vamos de parte de Dios y vamos en nombre del Señor Jesucristo. Es muy importante la misión que el Señor nos da. No sos uno más, un hombre más, una mujer más. Sos su embajador. No sé a veces si tomamos conciencia de lo que significa. Cuando vivimos, mostramos quién es nuestro Padre, de quién somos hijos. Lo quiero hacer también como pregunta para que tomemos conciencia. ¿Sí? Con nuestra manera de vivir, ¿mostramos de quién somos hijos? Acordémonos entonces que Dios nos dio una misión, que somos embajadores de Cristo y que tenemos un mensaje, un propósito en la vida. Cuando tengo que hablarle del Señor a las personas y estoy en la calle, haciendo una campaña evangelística o simplemente estoy corriendo porque me gusta correr y yo corro varios kilómetros, entonces el Señor me muestra que le tengo que hablar del Señor a alguien, empiezo la conversación
dando por sentado o dando varios supuestos. Por ejemplo, digo, ¿no te has sentido alguna vez un vacío en tu interior? ¿No te has sentido triste, angustiada, y no sabes el motivo o la razón por la cual te sentís así? Lo que pasa de que Dios nos hizo cuerpo, mente y espíritu. Y al cuerpo lo alimentamos, lo entrenamos, no, comemos sano. A la mente nos educamos, nos cultivamos, vamos a la facultad, memorizamos cosas, pero la gente no toma en cuenta que tiene un espíritu y que necesita, ¿qué necesita ese espíritu? Tu espíritu. Necesita de Dios, necesita la bendición de Dios para sentirte bien. Si vos te sentías angustiado, triste y no sabés el motivo, es que tu espíritu te está diciendo que necesita de Dios. Que el pecado rompió la relación que tenías con Dios. Y hay una solución para el pecado, es Jesucristo la solución. Porque Él murió para perdonarte tus pecados, porque Dios te ama. Y te da, si la recibís en tu corazón, te regala la paz, el perdón, la vida eterna, te da esta salvación. ¿Querés recibir al Señor como tu Señor y Salvador? Es un poco un acompañamiento breve, tal vez, y cómo poder acercarnos a las personas que conocen al Señor, de una forma de poder sacar una conversación, y hay que usar el ingenio, y eso vamos a hacerlo un poco al final, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, hay impedimentos también para hacer un acompañamiento espiritual. Un impedimento que podemos tener es la indiferencia. No me importa si mi compañero de trabajo se va al infierno. No me interesa si mi amigo se muere en la condenación eterna. Si mi primo se muere en sus pecados. ¿Sí? Hay cristianos que no le importa este asunto, lamentablemente, más allá de lo que estamos hablando. Pero es parte de la realidad. Y vamos a continuar y vemos que para hacer un acompañamiento espiritual necesitamos saber las 4 leyes espirituales. Todas las conocemos, pero vamos a hablar un poquito, vamos a repasarla. La primera ley espiritual, como sabemos, Dios nos ama. La segunda es que somos pecadores y por nuestros propios méritos no nos podemos perdonar, no podemos llegar al perdón. La tercera ley es que Jesucristo murió en una cruz, resucitó al tercer día, para que nosotros recibiésemos el perdón y la vida eterna. Y la cuarta ley espiritual es que tenemos que recibir al Señor en nuestro corazón. Ahora bien, para poder llevar a las personas a los pies de Cristo y hacer este acompañamiento, tenemos que saber algo de la palabra de Dios. Vamos a ver en la carta de los Romanos varios pasajes. Para no ir a toda la Biblia solamente con la carta a los Romanos, vamos a ver estas 4 leyes que están incluidas para poder hablarle del Señor a una persona. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acá tenemos el amor de Dios, acá tenemos que somos pecadores, que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama, y que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como la solución a nuestro pecado. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos que no nos podemos salvar por nuestros propios medios, que nuestro pecado merece la muerte espiritual estamos hablando, ¿sí? No la muerte física. En este momento nosotros podemos morir físicamente, pero nosotros tenemos vida, una vida espiritual, ¿sí? Una vida en Cristo. Y el pecado es el que condena a las personas si no se arrepienten y si no reciben a Jesús en su corazón.
pero el amor de Dios, que nos quiere regalar Dios, es a Cristo Jesús que nos da vida. Y en Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí podemos parafrasear un poco. El otro día en una conferencia, la mamá de Damaris, María José, me dice, y tenemos que hablar de la Biblia, así como dice el versículo bíblico. No necesariamente, podemos hasta parafrasear el pasaje bíblico, decirlo con nuestras palabras. ¿Sí? Si querés recibir a Cristo en tu corazón, ¿sí? Decímelo, ¿sí? Si te arrepentís de tu pecado y lo querés recibir para recibir esta salvación. ¿Sí? Decirlo con nuestras palabras. Es necesario decirlo, más Dios muestra su amor para con nosotros. Si no, podemos decirlo con nuestras palabras. Ahora bien, vamos a ir viendo que la vida del Hijo de Dios es emocionante. Es emocionante cuando tenemos que hablarle de Cristo a alguien en la calle, cómo sacar la conversación. Y después cómo sacar la conversación, cómo llevarle esta conversación a Dios. Digo siempre a través de preguntas. Ustedes hagan preguntas, entonces van a ir sacando conversaciones y hablando del Señor. Y es emocionante ver cuando ya empezamos esta conversación y ya estamos hablando del Señor. O cuando le tenemos que hablar del Señor a un compañero de trabajo. Buscar el momento, la situación adecuada, el momento justo para poder hablarle del Señor. Es emocionante, la vida del creyente en todo sentido es emocionante. Cuando le queremos hablar de Cristo a un familiar, que a lo mejor que está lejos, entonces hacer un audio o a lo mejor mandarle algún mensaje y buscar la forma de poder hablarle del Señor, es emocionante. Y vamos a ver lo emocionante que fue, por ejemplo, la vida de Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió de la casa de sus padres, de su parentela, sin saber a dónde iba. Tenía una mujer preciosa, tanto así que tuvo que diseñar cosas mal, pero bueno, tuvo que lidiar con cosas porque tenía una mujer hermosa. Tuvo que ir a rescatar a Lot, a su sobrino, cuando fue apresado. La vida de Jacob. Jacob luchó contra el ángel de Jehová. Vio una escalera que conducía al cielo. Jacob tuvo que trabajar por su esposa y su suegro le metió a la otra hija, entonces tuvo que otra vez trabajar por Raquel, así que se ligó dos esposas, pobre Jacob. La vida de David, lo emocionante que fue la vida de David, que ya desde chico, siendo pastor de ovejas, tenía que con su honda, con su gomera, espantar a leones, osos, y después hasta mató en nombre de Dios a un gigante como Goliat. Una vida emocionante, sin contar todo el resto. La vida de David pasó una noche en el foso de los leones. Y aparte me acuerdo de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron condenados a muerte al horno de fuego, y cuando salieron, cuando el gobernante ahí, el rey le dice salgan del horno de fuego porque no los consumía, ellos ni siquiera tenían olor a humo. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro caminó sobre las aguas. Pedro, cuando predicó, se convirtieron al Señor miles de personas. Una vida más que emocionante. La vida de Pablo. Pablo fue un viajero, anduvo mucho predicando el mensaje de salvación, armando y organizando iglesias. Pasó por naufragios, los picó una serpiente. Dios le dijo que esa serpiente no lo iba a matar y no lo mató. Se fue hasta el fuego para poder desprenderse de esa serpiente que no se podía sacar de la pierna. La vida del creyente es emocionante. Nuestra vida tiene que ser emocionante. Y les quiero leer la Galería de la Fe. Ya con esto yo voy concluyendo.
En la Galería de la Fe, en Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 34, les quiero decir que Dios sigue escribiendo en el libro de la vida. ¿Sí? Esta Galería de la Fe puede seguir siendo escrita en el libro de la vida. Dice así el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dios nos hace ir de victoria en victoria. Y nuestra vida está siendo escrita en el libro de la vida. Dios nos incluye en este libro de la vida. Entonces, lo que nosotros hagamos puede ser escrito también. Esa vida emocionante que nosotros tenemos va a estar escrita también en el libro de Dios. Y tenemos una gran diferencia con las personas que no tienen a Jesús en su corazón, que no tienen esa esperanza de Dios. Nosotros sabemos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Porque venimos de Dios. Dios sopló aliento de vida en el vientre de nuestra madre para que nosotros tuviésemos vida. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros volvemos a Dios, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios para pasar la eternidad junto a Él. Tenemos que fijarnos en las personas que nos rodean, esa necesidad que tienen de Dios. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, esta experiencia que tenemos en Dios, debemos transmitírselas y transmitir este mensaje de vida y de esperanza que tenemos, ¿sí? Como embajadores de Dios. A un mundo que está ansioso, que tiene mucha incertidumbre, que las personas están perdidas en el mundo. Y no podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan quiénes dijeron? ¿Sí? Pedro y Juan, cuando estaban frente a los sacerdotes. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Tenemos, para poder hacer este acompañamiento tanto emocional como espiritual, aferrarnos al Señor, pedirle valor y con valentía ir a las personas, a hablarles de Dios, hacer este acompañamiento emocional y espiritual. Lo tenemos que hacer porque este mundo está angustiado y te necesita. Este mundo no ve más allá de sus ojos y lo que escuchan sus oídos. Nosotros sabemos aún lo que pasa espiritualmente. Entonces, si sabemos esto, tenemos que estar atentos a las personas, si tienen esa necesidad espiritual, para poder servir a Dios y a nuestro prójimo. Ahora bien, para poder ir al mundo, tenemos y necesitamos la armadura de Dios. Para protegernos de los ataques del maligno y también para tomar la espada del Espíritu. Porque con la espada del Espíritu vamos a ir al terreno del enemigo, para poder ir al mundo a transmitir este mensaje. ¿Sí? Pero vamos con la armadura de Dios. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos va a estar dando esta posibilidad, fortaleciéndonos y dándonos palabra para poder hacerlo. Para poder cumplir con el propósito que tiene su iglesia, el propósito que tenés vos en la vida. Con esto termino, que Dios les bendiga y como digo también, sean de bendición.